Buenas noches nuevamente, les saluda el ingeniero Alejandro Zipán, miembro del área de ingeniería de la empresa CDB Ingeniería Antisísmica. En primer lugar, agradecerle a cada uno de ustedes por estar acá presente en esta charla de anclajes químicos para instaladores. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los químicos o uno de los productos más solicitados que actualmente tiene CDB, ¿no? Este es un químico estructural. Este químico, para hablarles un poco, empezar comentándoles para las personas que nunca han oído hablar sobre anclajes químicos, anclajes postinstalados con epóxico, este es como su bien nombre lo dice, este es un químico el cual tiene la función principal de anclar varillas, sea roscadas o lisas o aceros corrugados sobre estructuras de concreto armado endurecidas, ¿no? Ahora, una de las grandes ventajas y por qué es muy solicitado este químico en los proyectos, especialmente el G5 más de Red Hat, es porque cumple con las mayores exigencias y eso lo vamos a ver más adelante con los distintos reportes y ensayos que tienen. Cumple con las mayores exigencias y además porque también es muy económico, ¿no? Para comentarles acerca ahorita sobre el temario o de lo que vamos a hablar en la ponencia vamos a hablar un poco sobre qué es qué es el químico, aplicaciones, certificaciones que tiene este epóxico, algunas experiencias en obras también que tenemos y que han surgido tips que nosotros siempre le damos a los instaladores, características técnicas que tiene el epóxico, también la incidencia que tiene este epóxico con respecto a la partida de anclajes, para que ustedes sepan en cuánto incide comprar el químico de toda mi partida, porque yo sé que acá ustedes como instaladores generan presupuestos, ¿no? Entonces es muy importante que sepan estos datos. Y finalmente el soporte y acompañamiento que da CDB con respecto a este producto. Bien, voy a hablar primero principalmente sobre qué son los anclajes post-instalados. Existen anclajes preinstalados, los cuales se dejan embebido en el concreto, y también están los anclajes post-instalados, ¿no? Existen dos tipos, por así decirlo. Existen los anclajes por expansión, lo que comúnmente se conoce como los tacos de expansión, los pernos expansivos, y también están los anclajes por adherencia, ¿no? Los cuales necesitan de un producto líquido, fluido, viscoso, el cual va a ayudar a la adherencia entre los elementos y formar una unión sólida, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bien, como les comento, vamos a hablar puntualmente de este epóxico, el G5 más de Red Hat. Red Hat es una empresa norteamericana con muchos años en este negocio, más de 100 años en el mercado global. Y principalmente este químico, como pueden ver acá en la imagen, funciona como puente de adherencia entre estas barras, bueno, en este caso es una barra corrugada de acero, la cual se inserta a estos orificios hechos por brocas, y con la ayuda de este químico lo que nosotros vamos a generar es una unión sólida, una unión firme, una unión monolítica. Más adelante vamos a ver las distintas aplicaciones en la cual podemos utilizar este tipo de productos. Pero principalmente su función es esa, ¿no? Formar una unión entre las barras de acero con estructuras de concreto armado, en este caso, y también para piedra en algunos. ¿Cómo trabajan los anclajes post instalados? Bien, nosotros cuando debemos tener claro que cuando instalamos un anclaje con químico, pueden existir tres tipos de fallas. Y nosotros cuando diseñamos, ingenieros o especialistas estructurales diseñan este tipo de anclajes, deben tener en cuenta que existen tres tipos de falla. La primera es que puede fallar el concreto. ¿Por qué pasa esto? A veces no seguimos las profundidades indicadas por el especialista estructural, eh, embebemos un poco o menos o superficialmente, entonces cuando nosotros hacemos una prueba de tracción, lo que va a formar es que, o lo que va a pasar es que se va a formar un cono de falla en el concreto armado, ¿no? O también puede ser tema del mismo concreto. De repente se vació en teoría con un concreto 210, pero al final llegó un concreto 140, entonces puede existir este tipo de falla en el concreto, ¿no? Luego también puede fallar el acero. ¿En qué caso tenemos eso? ¿O en qué caso puede suceder esto?
tenemos una vara de acero A36 con una poca fluencia y tenemos un superconcreto, ¿no? Tenemos un concreto, un superclasificante con alta capacidad de compresión y hacemos una prueba. Lo que vamos a ver es que va a fallar, no va a fallar el químico porque estos químicos tienen una alta adherencia, no va a fallar el concreto porque tenemos un superconcreto, pero finalmente va a fallar el acero, el cual tiene una baja fluencia, ¿no? Una 36 es un acero, tiene 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente, es una fluencia baja para este tipo de concreto, que este es un 550 aproximadamente. Entonces, puede existir ese tipo de falla al acero. Y finalmente, la tercera falla que puede ocurrir es que falle la adherencia, ¿no? Ya esto va puntualmente al epóxico, ¿no? Que el epóxico no... Esto puede suceder por varios temas, ¿no? El epóxico no cumple con las exigencias de las cargas de diseño. Por ejemplo, tenemos un acero de alta densidad, de alta fluencia, tenemos un súper concreto, entonces tenemos ya dos elementos que no van a tender a fallar a menos que le sometas una carga muy alta y tenemos un epóxico que de repente no va a satisfacer esa carga, lo que va a generar es que va a fallar la adherencia. Ese es el tercer caso, ¿no? Ahora, también puede pasar esto por una mala limpieza. Cuando nosotros perforamos, no seguimos las indicaciones adecuadas como retirar el polvo, retirar, no sé, que se queden rebabas dentro de la perforación. Lo que vamos a generar es que no exista un tacto entre el químico y las paredes del concreto, lo que también finalmente puede generar la falla. Ahora, también esto puede ser un tema de instalación. Por ejemplo, ¿no? Inyectamos el químico, colocamos la varilla y, y no dejamos fraguar este tipo de epóxico y de casualidad, por un error, lo pateamos, lo movemos, entonces manipulamos la varilla que ya está, o el químico que ya está fraguando, y también puede generar esto, ¿no? Puede empezar a generar vacíos dentro porque ya tenemos el epóxico que empieza a fraguar, pero vienes y lo mueves, lo pateas por casualidad, entonces se empiezan a crear microfisuras que finalmente van a generar que el epóxico vaya a fallar. Entonces, cuando nosotros diseñamos o vamos a utilizar este tipo de anclajes químicos, debemos saber que pueden fallar los tres elementos, ¿no? El epóxico, puede fallar el acero y puede fallar el concreto, ¿no? La idea ahí cuando se diseña es que ninguno de los tres falle. Cuando nosotros diseñamos y ninguno de los tres falla, se aprueba, ¿no? Se da un diámetro específico, se da una profundidad específica de acuerdo a las cargas y se concluye de que el elemento o el anclaje no va a fallar. Las ventajas y características que tiene este epóxico, el G5+, bien, acá hay algunas, más adelante vamos a ver ilustradas las principales características y ventajas, pero bueno, principalmente este epóxico se puede utilizar sobre concreto fisurado y no fisurado. Esto está certificado por el ICC. También más adelante les voy a contar qué es el ICC. Ahora, cuando también satisface requerimientos de cargas sísmicas, cíclicas, sísmicas, por ejemplo, acá en Lima no podemos utilizar un anclaje químico que no tenga este tipo de certificación porque sabemos que Lima es una zona altamente sísmica. Cargas cíclicas, por ejemplo, cuando tenemos motores que están todo el tiempo funcionando y estos motores están sobre plataformas que están ancladas con este tipo de epóxicos, entonces debemos asegurarnos que también cumpla con también hayan sido testeados y tengan esta certificación, ¿no? Para cargas cíclicas. Altas temperaturas también. Por ejemplo, en concreteras, a veces tienen unos hornos de muy alta temperatura, utilizan este epóxico para hacer reparaciones, ampliaciones de sus plantas. Entonces, tenemos altas temperaturas y estos químicos también deben o tienen que satisfacer que puedan seguir funcionando bajo estos climas. Y cargas sometidas en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las cargas o anclajes de cabeza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, luminarias de gran peso y esas luminarias se han anclado con este tipo de productos. Debemos saber que estos anclajes van a estar sometidos a lo largo del tiempo. No es como
no es como anclar reforzamientos que de repente se empiezan a someter cuando hay sismos o movimientos térmicos, pero en un anclaje de cabeza todo el tiempo va a trabajar la adherencia, el acero y el concreto. Entonces debemos estar seguros de que puedan satisfacer estas necesidades y certificados debidamente. Nosotros podemos anclar con este químico todo tipo de varillas desde 3 octavos, incluso menor, hasta 1 3 octavos, 1,5 pulgadas. Vamos a ver ejemplos, como acá en Perú, puntualmente para el proyecto la línea 2 del metro, se hicieron pruebas con una varilla de 1 3 octavos, se ancló 38 centímetros nada más, con una varilla de 1 3 octavos. Es tremendamente grande el diámetro de una barra de 1 3 octavos. Ahora, no hay problema si la varilla es corrugada, la varilla es roscada, no tiene ningún tipo no es ajeno a este epóxico, cumple con cualquiera de estas dos varas. También vemos que cumple con una gran exigencia para temas de trabajabilidad curado, ¿no? Por ejemplo, acá sí depende, por ejemplo, acá en Lima, que estamos normalmente en verano en 21 grados, ahorita puede ser que lleguemos a 13 grados, este químico tiene un tiempo de trabajabilidad de 30 minutos. Quiere decir que dentro de 30 minutos el químico todavía es maleable, de repente si me equivoqué puedo corregir, pero si ya pasan estos 30 minutos, el químico empieza a fraguar, se empieza a endurecer, ya es un poco más tedioso, podemos crear fisuras si nosotros empezamos a mover la barra ya embebida en el agujero. Y finalmente debemos esperar 30 horas para llegar al curado máximo, ¿no? En verano, por ejemplo, tiene otro tipo de trabajabilidad, ¿no? Por ejemplo, en enero, febrero, marzo, con 16 minutos es lo máximo que te puede aguantar el tiempo de trabajabilidad, y en 8 horas ya puedes colocarle la carga máxima, ¿no? Entonces, hay que ver bien cuando nosotros utilicemos este tipo de químicos, sobre qué clima o en qué clima nos encontramos, ¿no? El clima de Piura, por ejemplo, debemos saber que podemos llegar hasta 30, entonces en 6 horas ya podemos colocarle la carga máxima, en 14 minutos ya empieza a fraguar el químico. Sin embargo, nos podemos ir a Puno, estamos a 7 grados, no le vamos a poder colocar la carga máxima a las 6 horas. Vamos a tener que esperar 2 días por lo menos para que el químico pueda fraguar bien y pueda soportar todas las cargas a las cuales ha sido diseñada. Tenemos un poco más de tiempo, de trabajabilidad, ¿no? Estos químicos siempre empiezan a fraguar en calor, ¿no? Son reacciones químicas, entonces a mayor calor es más rápida la reacción química. Es por ello que va variando así el tiempo de trabajabilidad y de curado total con respecto a las temperaturas. Además, también hay la ventaja de que con este químico podemos anclar, y está certificado, anclajes horizontales, por ejemplo, ampliaciones de placas, anclajes verticales hacia abajo, ¿no? A una ampliación de una columna, y anclajes también verticales, pero de cabeza. Y acá pueden ver la imagen, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arqueología, eh, se anclaron unos falsos techos de madera muy pesados, en verdad. Se hicieron con este tipo de químico, se trabajó con una empresa instaladora, eh, y es todo un reto, ¿no? Porque no se puede insertar cualquier químico acá, porque hay que ver el tema de las viscosidades del químico, de que pueda soportar la carga a lo largo del tiempo. Entonces, cuando veamos este tipo de aplicaciones, debemos contar con un producto que tenga esta certificación. Si no, podríamos tener problemas. Imagínense que el techo de este era un anfiteatro. Imagínense que el techo de un anfiteatro se caiga. O sea, hay una gran responsabilidad civil de por medio también en este tipo de aplicaciones puntuales, las cuales son de cabeza. También hemos visto proyectos en los cuales hemos tenido agujeros sobredimensionados. Esto también está certificado. Entonces, por ejemplo, este proyecto también es el Museo Nacional de Arqueología. Teníamos una perforación de 2 pulgadas de diámetro y la barra anclar era de 5 octavos. Entonces, nosotros hicimos el diseño, el análisis fue certificado, fue aprobado por el ingeniero estructural, pero finalmente queda esa pequeña duda, ¿no? Vemos un agujero
tremendamente grande, una barra pequeña, ¿no? De 5 octavos, con diámetro pequeño. Entonces, para dar seguridad a los clientes, a los contratistas, lo que hacemos es hacer una prueba de tracción, ¿no? Vemos acá el equipo, se deja fraguar el tiempo necesario, que es aproximadamente 8 o 9 horas. Vamos con los equipos, hacemos una prueba de tracción. Esta prueba fue destructiva. Como vimos al final, la barra fue la que falló. O sea, acá la barra era, como les había comentado, una barra de A36 y el químico no tuvo no recibió ningún daño, ¿no? Entonces, está este tipo esta garantía, esta condición, también está certificada en el reporte ICC de que este anclaje puede trabajar sin ningún problema sobre agujeros sobredimensionados. Ahora, acá hay un video también que les quiero enseñar. Esta es una aplicación sobre agujeros saturados. Entonces, el químico también trabaja bajo condiciones sumergidas, saturadas. Quiere decir que ¿qué pasa? Estamos trabajando en la selva y llueve y nos llaman, ¿no? Ingeniero, mire, acaba de llover, no sé si puedo colocar el químico. Yo le digo, lo puedes colocar sin ningún problema. El producto está certificado para funcionar bajo condiciones de concreto saturado y sumergido. Y acá les quiero enseñar este video para que lo puedan ver. Bien, entonces como les comento, no hay ningún problema. Si el agujero está mojado, le entró agua, no hay ningún problema. El químico igual va a funcionar. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las certificaciones y aprobaciones que tiene el G5+, ¿no? Entonces, está certificado por el ICC, que es el reporte más importante que tiene este producto. El ICC es una entidad internacional que testea este tipo de productos bajo las condiciones que como uno como fabricante dice que tiene el producto, y también bajo los lineamientos del ACI, bajo los lineamientos del ASTM. Además tiene certificación NSF, quiere decir que no contamina el agua potable. Podemos utilizar este producto para, no sé, el reforzamiento de una cisterna que posteriormente va a tener agua potable, o sea, no hay ningún problema. No, este químico no va a perjudicar el agua potable. También brinda puntos, es amigable con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, algunas certificaciones adicionales con el tema de transporte. No es un producto altamente tóxico, o sea, no es que hay que tener ciertos parámetros estrictos para poder transportar ese tipo de productos. Y bueno, acá quiero hablarles un poco más a fondo sobre el ICC. Es esta entidad internacional que certifica en realidad muchos productos de construcción. ¿Qué es lo que hace? Este es como el ADN de la resina. Entonces, esta entidad testea estos productos, hace diferentes pruebas bajo concreto saturado, no saturado, concreto, por ejemplo, ¿no? Fisurado, no fisurado. Entonces, luego cuando este producto pasa todas esas pruebas y se le da la conformidad, esta entidad entrega un reporte, ¿no? Este reporte es un aval de que el producto va a soportar cargas cíclicas, cargas sísmicas, se va a poder anclar de cabeza, de que va a poder satisfacer las necesidades de un anclaje con un agujero sobredimensionado. Entonces, básicamente toda la información del G5 que uno la encuentra en la ficha técnica de la empresa Red Hat, también la va a encontrar en este reporte, el ESR 4138, que ustedes lo pueden buscar en internet, y van a poder leer todas las certificaciones y todas las pruebas a las cuales ha sido testeada y que garantiza de que el producto va a funcionar, ¿no? Entonces, este es un aval. Nosotros siempre vamos con las fichas técnicas y esta es la garantía de que el producto va a funcionar de manera correcta, ¿no? Acá están incluso los valores de adherencias, valores de anclajes mínimos o distancias mínimas entre anclajes. Entonces, toda esa información amplia
está en este tipo de reporte que es abierto al público. Cualquiera lo puede buscar en la web y lo va a encontrar. Bien, ahora sí puntualmente ver las aplicaciones, ¿dónde es que vamos a utilizar ese tipo de epóxicos? Eh, Muy común utilizarlo sobre reforzamientos estructurales. Por ejemplo, este es un colegio en el cual tenía 2 niveles y luego se quisieron adicionar 2 niveles más, entonces se hace un previo análisis, se ve dónde hay que reforzar el tema de placas, columnas, y ahí es donde nace la consulta, ¿no? ¿Cómo uno una placa antigua con una placa nueva? ¿Cómo uno los aceros? Por medio de este tipo de productos, ¿no? Entonces, yo voy a anclar dowels sobre la estructura de concreto armado vieja, por así decirlo, y luego voy a vaciar mi nuevo elemento, ¿no? Como pueden ver acá. También para reforzamientos de columnas principales, por ejemplo, esta columna que tenía una dimensión de aproximadamente 45 por 45, luego se quiere hacer una ampliación a la estructura en sí, se quieren hacer, no sé, 10 niveles más, entonces se requiere hacer una columna nueva, una columna más grande, y se utilizan también este tipo de epóxicos para poder generar una unión entre la estructura antigua con la nueva, ¿no? Pueden ver acá también reforzamientos de placas. Muy usual utilizarlo en reforzamientos estructurales, ampliaciones, reforzamientos. Lo especifican en sí los ingenieros estructurales, porque es más práctico utilizar este tipo de productos, ¿no? Conexiones también de columnas con vigas, conexiones de zapatas con columnas. Acá hay que hacer previos análisis para saber el diámetro de la varilla, el diámetro del acero, la profundidad de anclaje también que va a tener, también ampliaciones de zapatas. Este caso particular lo hemos tenido hace poco en la ampliación de Miguel Grau, el estadio Miguel Grau, ahí para los Juegos Panamericanos, ¿no? Ya existía toda un, una eh, era un pequeño estadio, ¿no? Entonces se tuvieron que reforzar las zapatas y se utilizó este tipo de mecanismos, ¿no? Para hacer crecer las zapatas también, para losas simplemente apoyadas. Este es muy usual también utilizarlo en sótanos. Yo sé que muchos ingenieros dejan acá el tecnopor, a veces hasta doblan los aceros, dejan el tecnopor para luego anclar para anclar las barras y luego hacer el vaciado de las losas. Ahora, existe esta solución, es más económica, es más práctica, ya no necesitas dejar tecnopor, nada más empiezas a perforar, inyectas químico, inyectas la barra de acero y ya está, ¿no? Entonces, es muy usada, he visto que siguen utilizando la opción del tecnopor, he visto que también están empezando a utilizar este tipo de opción por el tema de tiempo más que todo, ¿no? Ya no es tedioso empezar a encofrar esos muros de sótano, encoframos una sola y luego anclamos, ¿no? Ya no nos estamos, que si el acero no cayó bien, que si el acero se movió. Es una solución más práctica y rápida también. En clases de escaleras también, muy usual utilizarlo para este tipo de aplicaciones, continuidad de elementos estructurales, ¿no? Acá se está inyectando un químico para la ampliación de unas columnas. Y también muy usual utilizarlo para el tema de las escuadras. Bastante se utiliza el químico para anclar escuadras. Eh, hay algunos que utilizan, incluso, por ejemplo, Peri utiliza este tipo de escuadras para las obras. Luego, acá encima se montan las oficinas, los almacenes. Entonces, la seguridad que te da este producto, ¿no? En conjunto con la escuadra, es una garantía de que funciona, ¿no? Y está certificado. También escaleras metálicas, columnas metálicas sobre pedestales de concreto, muy usual. Entonces, no solamente utilizamos este tipo de productos para varillas corrugadas, sino también para varillas roscadas, varillas lisas, ¿no? Y bueno, acá ahora vamos a ver un ejemplo sobre la correcta instalación. Lo primero que debemos hacer, bueno,
hacer la perforación, ¿no? Acá sí les quiero comentar, por ejemplo, si nosotros vamos a anclar una barra de, imaginemos, de media pulgada, debemos utilizar una broca mayor. Entonces, siempre debemos utilizar la broca que le sigue, ¿no? Entonces, si tenemos una barra de 3 octavos, utilizamos un anclaje de 5 octavos. Si tenemos de 5 octavos, utilizamos una broca de media pulgada. Y así sucesivamente, ¿no? Si utilizamos una barra de 1 pulgada, debemos utilizar una broca de 1 3 octavos, no, perdón, de 1 a 1 octavo, de 1 a 1 cuarto, un poquito más grande, ¿no? Nunca utilicemos una broca del mismo diámetro que, que la barra anclar. Y eso lo vamos a ver también más adelante, que hay un cuadrito incluso en el cual te da las recomendaciones de qué broca debemos utilizar. Entonces, debemos verificar también la profundidad que queremos, a la cual queremos llegar, ¿no? Entonces, si el diseño, el ingeniero estructural te dice que debes anclar 15 centímetros, también debemos verificar esta profundidad de anclaje. Luego, lo que tenemos que hacer es limpiar el agujero, retirar todo el polvo que existe. Ya les había comentado por qué el polvo puede ser una barrera que puede ser que impida la adherencia entre el químico y la estructura de concreto armado. Entonces, muy importante retirar el polvo. Luego, con la ayuda de un cepillo, lo ingresamos y tratamos de que el polvo que siga pegado en la estructura de concreto lo podamos retirar, lo podamos, que caiga y que ya no esté impregnado a las paredes del concreto y finalmente inyectamos nuevamente aire, ¿no? Acá podemos utilizar una compresora, podemos utilizar, incluso hay unas bombillas de aire manuales, ¿no? Muy prácticas para retirar este último excedente de polvo, ¿no? Debemos asegurarnos de que no quede, o sea, lo principal acá es que no debe quedar nada adentro de la perforación. Y acá la parte más importante, ingresar el químico. Ahora, acá lo recomendable es que nada más ingrese el 60%. Acá es por tema de rendimiento, ¿no? Porque con este 60% no vamos a tener mucho desperdicio. Porque si, ¿qué pasa si nosotros llenamos todo el agujero? Entonces, ingresa la barra y vamos a ver que el químico se va a empezar a, a- a chorrear, por así decirlo, en los extremos y vamos a tener mucho desperdicio, ¿no? Entonces, ya está calculado y nosotros le damos siempre los rendimientos con este 60% de que cuando ustedes ingresan la barra, eh, el químico no va a exceder en desperdicio, por así decirlo, ¿no? No van a tener que comprar mucho químico tampoco, porque eso es lo que, eso es lo que puede pasar si empezamos a llenar los agujeros al tope. Y finalmente vamos a ingresar la barra o la varilla girando, ¿no? De esta forma, ¿no? Esto es para evitar de que queden vacíos adentro, cerciorarnos de que todas las paredes de la barra o varilla queden en contacto con el epóxico y también tengan contacto con las paredes del concreto. Y como ven es muy sencillo, ¿no? Nada más perforamos, el tema de la limpieza muy importante y luego nada más es insertar la barra. Vamos a ver un video en el cual van a poder ver de forma más real cómo es el procedimiento de instalación.
Así es como debe quedar la instalación. Entonces, así es el excedente que se recomienda que debe tener, ¿no? Si vemos que no sale tampoco el químico, es porque no hemos inyectado la cantidad necesaria y pueden tener, o pueden existir vacíos, ¿no? Dentro del agujero. Entonces, lo que se recomienda es que salga esto, siempre, ¿no? Es como podemos llamarlo un control de calidad, ¿no? Si no sale es porque no hemos inyectado la cantidad adecuada. Si sale mucho es porque estamos desperdiciando mucho químico, y si vemos que sale esta cantidad es porque estamos en lo correcto. El químico nos va a alcanzar, el químico va a trabajar bien, y estamos asegurando su rendimiento. Ahora, algunos tips en la instalación. Tenemos muchos años con este producto en el mercado, lo cual nos ha generado mucha experiencia, y también tener este tipo de tips en los cuales nos van a ayudar, les va a ayudar a ustedes también a que cuando se les presente este tipo de adversidades que vamos a ver en ese momento, puedan saber cómo solucionar o qué alternativa pueden tener para poder mejorar temas de rendimiento, el tema de que el anclaje sea bien instalado. Por ejemplo, tenemos una perforación de 3 octavos y vamos a anclar una barra de 1 pulgada. O sea, tenemos una perforación súper grande, una barra grande. Estos cartuchos no son muy grandes tampoco. Entonces, ¿qué pasa si tenemos al operario gatillando, gatillando y gatillando todo el día? ¿No? Porque con un aplicador manual, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a perder mucho tiempo tratando de llenar un agujero. Imagínense la cantidad de agujeros totales que puede tener un proyecto. Entonces, para este caso, lo que se recomienda es utilizar un aplicador neumático, ¿no? ¿Cuál es este? Es un aplicador neumático que va conectado a una bomba. Eso sí, hay que tener una bomba, el cual nos va a ayudar al tema de la rapidez, ¿no? Esto lo va a hacer aproximadamente 10 veces más rápido que un operario gatillando con un aplicador manual. Entonces, hay este tipo de solución, hay que preguntar nada más, y ya está, y CDB lo puede suministrar. Entonces, esta es una solución para este tipo de anclajes puntualmente, ¿no? Las que son con perforaciones grandes. A veces tenemos perforaciones de 50 centímetros y con diámetro de 1 a 3 octavos. Imagínense cuánto puede demorar llenar un solo agujero. Bien, también tenemos, por ejemplo, justo teniendo o utilizando el ejemplo de una perforación de 10 centímetros, ¿no? Perdón, de 50 centímetros. Y tenemos una varilla de 3 cuartos. Esta boquilla mide solamente 20 centímetros. Entonces, es una boquilla pequeña, por así decirlo, para este tipo de aplicaciones, con profundidad de 50 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque este químico hay que inyectarlo de adentro hacia afuera, como se pudo ver en el video. Entonces, nosotros debemos inyectar toda la boquilla y empezar a gatillar, 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 y luego vamos retirando el epóxico, ¿no? Es la idea, llenar de adentro hacia afuera. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar ese tipo de mangueritas, ¿no? Es una manguera común y corriente, nada más que va a servir como una extensión. No es que no les digo que compren una extensión, que alguien, una extensión especial. Es nada más una manguera, nada más, la cual nos va a ayudar a llegar a esa profundidad deseada, ¿no? Es más que todo para que podamos seguir el procedimiento, y de que el químico pueda llegar hasta la zona más alejada, ¿no? Que es la profundidad de 50 centímetros. Otro tip también, por ejemplo, para anclajes de cabeza. Esto sí es un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros inyectamos el químico, ingresamos la varilla girando, y luego estas barras, por ejemplo, son de 3 cuartos, son extremadamente pesadas. Si bien es cierto, el químico es viscoso, y para barras de 3 octavos va a permitir que se quede, que se quede fijada sin necesidad de algún apoyo. Para este otro tipo de diámetro sí es un poco más complicado. Entonces, lo que se opta en estos casos es utilizar, apuntalarlo nada más. En este caso, por ejemplo, se utilizó una plancha de una especie de triple A. Los 4 puntos se apuntalaron y abajo se le puso un puntal, ¿no? Por así decirlo. Entonces,
Nada más se dejan 40 minutos que el químico empiece a fraguar. Una vez que pase estos 40 minutos, ya el químico está duro. No llegó a la resistencia máxima, porque recuerden que son aproximadamente 8 horas para 20 grados, pero ya la barra no se va a mover, ¿no? Ya podemos retirar. Entonces, utilizamos este tipo de soluciones cuando existen anclajes de cabeza, ¿no? Bien, ahora tips de instalación también. ¿Cómo controlamos nosotros el rendimiento? O sea, ¿cómo vemos si nuestro cartucho nos rindió lo correcto o si voy a tener que comprar más cartuchos? O de repente si no estoy utilizando el cartucho las gatilladas o la cantidad adecuada por perforación. De esta manera, la ficha técnica tiene este cuadrito, el cual ayuda para que ustedes puedan ver cuántas perforaciones puede llenar un cartucho con las siguientes características técnicas. Por ejemplo, acá tenemos una barra número 4, que es una barra de media pulgada. Acá te dice la broca que debes utilizar. Para una barra de media pulgada debes utilizar una broca de 5 octavos. Y de repente queremos anclar 15 centímetros, que son aproximadamente 152 milímetros. Entonces, nada más trazamos acá una horizontal, trazamos una vertical, y lo que nos va a decir es que este cartucho te va a llenar aproximadamente 40 perforaciones o 40 puntos y casi uno más, 45 redondeándolo, ¿no? Entonces, yo como ingeniero, yo como maestro o capataz, si le doy la pistola, le doy el cartucho y la pistola a un operario y viene el operario y me dice, ingeniero, o maestro, ya se me acabó el cartucho. Y usted le pregunta, ¿no? ¿Cuántas perforaciones hizo? Hice 15. ¿Qué quiere decir eso? Si hizo 15, quiere decir que ha utilizado mucho químico, mucho desperdicio de químico. Y por el otro caso, o por el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si te dice, hice 40? O sea, me estás diciendo que nosotros como ingenieros, como supervisores, nos vamos a dar cuenta que este operario no ha ingresado el 60% del químico por perforación. De repente ingresó un 30, un 40. Entonces vamos a perjudicar el anclaje. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber cuánto rinde un cartucho, ¿no? Y así para otros diámetros. Por ejemplo, para una pulgada, acá te dice utilizando una broca de 1/4. Si yo quiero anclar 50 centímetros, perdón, 5, vámonos a 25 centímetros mejor, más real. Para 25 centímetros y una barra de 1 pulgada, vamos a ver que un cartucho te va a llenar 4 agujeros y medio, ¿no? Entonces, si viene el operario y me dice, ya, llené 2, desperdició mucho. Nos vamos a dar cuenta muy rápidamente. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar un impacto económico negativo. Voy a tener que comprar más cartuchos de lo que yo había presupuestado. Entonces, de esta manera, vamos a poder controlar el trabajo del operario y controlar de que no vayamos a excedernos en nuestro presupuesto, ¿no? Puntualmente en la compra de este tipo de productos. Y bien, también existe la posibilidad de que en el proyecto se soliciten pruebas de tracción, ¿no? Entonces, CDB tiene los equipos, se deben contactar nada más con CDB y nosotros vamos a ir a obra a realizar este tipo de ensayos, ¿no? Con previa coordinación. Por ejemplo, esta es una obra que hicimos con Preanza, con puro prearmado. Esto se armó como un Lego. Las columnas, vigas, losas vinieron ya prearmadas prácticamente. Se utilizó este tipo de sistemas para unir los elementos y fuimos a hacer una prueba de tracción, ¿no? Como ven, se coloca un pistón, esto ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, se coloca un pistón, un trabazón, se conecta también una manguera de presión con una bomba y un manómetro y se genera la presión tratando de retirar la barra de la estructura de concreto, ¿no? Este manómetro es lo que nos va a dar la fuerza en toneladas de la cual va a resistir, ¿no? O sea, se puede hacer pruebas con la carga que manda el estructural. Si el estructural te dice la carga sometida de este anclaje va a ser 20 toneladas, bueno, se hace la prueba a 20 toneladas, quizás un poco más, o ya si el cliente también puede solicitar una prueba destructiva, ¿no? Un poco más extrema. Eh,
como les comentaba, por ejemplo, estas fotos son del proyecto de la línea 2 del metro. Ven acá el diámetro de la perforación, este es de 1/4, si no me equivoco. Ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver el diámetro de perforación, y esta barra es de 1/3, una barra muy grande en sí. Entonces se utilizó el epóxico, el G5+, se hicieron las perforaciones, se midió. Entonces, eh, como les había comentado aquí, entonces hay una bomba hidráulica, hay un manómetro, hay una manguera de alta presión y el pistón hidráulico puntualmente que ven aquí. Ahora, las cargas para este proyecto en sí se llevó la carga de ensayo, fue a 30 toneladas. Bueno, la carga de diseño, la que dio el estructural, fueron 18 toneladas. Sin embargo, la prueba la llevamos hasta 30 toneladas, ¿no? Acá ven la prueba número 1, es una barra de 1 pulgada, la broca es de 1/4, perdón. La profundidad de anclaje es 40 centímetros, está correcto, pero la más extrema fue esta. Esta es una barra de 1/3, que es la que vieron en la imagen. La broca fue de 1/3, también es una broca muy grande, y la profundidad de empotramiento fue de 38 centímetros. Puntualmente, para estas barras de 1/3 se llevaron a 55 toneladas de fuerza. La carga de diseño fue de 34 toneladas, se llevaron a 55 y no hubo falla alguna. Cuando digo que no hubo falla alguna, es que no hubo falla en el concreto, no hubo falla en el acero y no hubo falla en la adherencia del químico, ¿no? Como vimos en la primera parte. Entonces, no fallaron ninguno de los tres elementos que trabajan en este tipo de anclajes post-instalados. Bien, ahora también comentarles un poco sobre el acompañamiento y compromiso que brinda CDB. Nosotros no solamente suministramos los productos, sino tenemos todo un área de ingeniería en el cual yo pertenezco, tenemos área de metradores, también de técnicos que van a capacitar a campo. Entonces, en el área de ingeniería, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que a veces ayudamos en el diseño, proponemos diámetros, perdón, proponemos profundidades de empotramiento, las cuales, eso sí, ojo, tienen que ser aprobadas por el ingeniero estructural a cargo del proyecto, ¿sí? Nosotros le damos todas las herramientas, generamos una memoria de cálculo, el sustento, pero finalmente quien da el visto bueno acá es el ingeniero estructural del proyecto. Una vez que se aprueba el diámetro, se aprueba la profundidad, hacemos capacitaciones en obra, nos reunimos con todos los operarios, les enseñamos el tema de temas de cuidado, temas de verificar rendimiento, que ya les había comentado. Hacemos nosotros mismos la inyección para que ellos puedan ver, insertamos la varilla, comentamos sobre cuánto es lo máximo que debe salir de la perforación para nosotros poder decir que se ha inyectado la cantidad correcta. Es un personal de CDB. Y finalmente también supervisamos periódicamente la instalación, ¿no? Si es que hay algún problema en obra, nos llaman y nosotros vamos al proyecto. De repente la aplicación es un poco atípica, nos piden alguna recomendación, nosotros vamos sin ningún problema al proyecto, evaluamos la aplicación, si podemos dar la solución allí la damos, si no, a veces también conversamos con nuestro fabricante, el cual está en Estados Unidos, que muchas veces pasa. Por ejemplo, a veces quieren anclar platinas o planchas con este tipo de epóxico, ¿no? Planchas que están ancladas con barras, eh, con varillas roscadas, y luego va a haber una soldadura. Entonces nos preguntan si la soldadura va a afectuar el tema del epóxico. Ahí hay otro tipo de procedimiento de instalación, ¿no? Es un poco más peculiar. No podemos colocarle toda esa alta temperatura que tiene una soldadura, contacto directo o no indirecto al epóxico, ¿no? Porque puede afectar su composición. Entonces, hay todo un procedimiento peculiar, distinto para este tipo de casos especiales, ¿no? Entonces, si usted, ingeniero, si usted, maestro, adquiere este tipo de productos, siéntase en la libertad de poder hacernos las consultas técnicas que tengan, las consultas de instalación o problemas atípicos que pueda presentarse en la obra. Como vemos, bueno, este es un proyecto en mina. Vamos hasta las minas a poder dar capacitaciones. Personal de CDB, va un ingeniero, va un técnico
hablamos con las supervisiones, damos charlas también sobre cómo poder, poder diseñar, porque bueno, voy a regresar acá. Este es un programa el cual nos ayuda al diseño. Este es un programa que está libre en la web, en la página de Red Hat. Ustedes nada más colocan TrueSpec en el buscador de Red Hat y automáticamente les va a botar. Incluso pueden tantear un poco para que vean cómo es. Eh, es muy simple en realidad de utilizar. También damos capacitaciones para que los ingenieros también puedan verificar por ellos mismos las profundidades y diámetros que nosotros recomendamos. Y bueno, ahora hablar también un poco sobre la incidencia del G5 en la instalación. Hay que ver también cuánto en porcentaje incide en la partida total de instalación, ¿no? Es muy importante ver esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el G5+, la incidencia para diámetros de 3 octavos, con este tipo de profundidad de empotramiento, que son las óptimas, las profundidades mínimas también con las que normalmente se trabajan. Ojo, no estoy diciendo que siempre se deba anclar una varilla de 3 octavos, 12 centímetros, porque va a depender mucho de la fluencia de este acero y de la carga a la cual va a estar sometida, entonces puede variar esta profundidad, pero para casos típicos siempre se recomienda utilizar estas profundidades de empotramiento. Y la incidencia del químico en toda la partida para diámetros de 3 octavos, por ejemplo, es de un 15%, ¿no? Con este químico particularmente. Acá sí les comento, quiero ser un poco puntual, ¿no? ¿Por qué les digo con este químico? Porque en el mercado pueden existir químicos más caros que van a aumentar esta incidencia de repente, y nosotros como instaladores, como maestros, vamos a tener una diferencia a la hora de competir en estas licitaciones. Nos va a afectar también el tema de la utilidad. Entonces, la ventaja de optar o de contar con este químico es de que van a poder instalar un producto de una alta calidad, de una gama muy alta, y eso lo pueden verificar en la web también. Y el reporte ICC que certifica todo lo que yo les estoy comentando. Entonces, van a poder utilizar un producto de calidad, de seguridad, que, y también, y a la par también de que no va a incidir mucho en el precio de la partida en general, ¿no? Entonces, altamente competitivo económicamente, ¿no? Entonces, va subiendo un poco estos porcentajes conforme van subiendo los diámetros y las profundidades, por el tema de que acá se utiliza un poco más el tema de rendimientos, ¿no? De los operarios, la cantidad de epóxico. Entonces, es muy importante que conozcan esto, ¿no? Este tema del porcentaje de incidencia, para que puedan tomar buenas decisiones y para que puedan ir con un producto, como les digo, de alta calidad y económico a sus licitaciones. Proyectos en instalación, los cuales nosotros hemos sido partícipe, proyectos muy conocidos a nivel nacional, el Museo Nacional de Arqueología, el Lurín, el intercambio vial El Derby, que está en la Panamericana Sur, ya está funcionando, si no me equivoco. El Hotel Aton, también un hotel muy lujoso, muy grande también. También hemos sido parte del proyecto Torre del Parque, ese proyecto está en San Isidro. El Real Plaza Puruchuco, un proyecto recién inaugurado. Hemos vendido muchos productos aquí, no solamente anclajes químicos. La ampliación del Mall Santa Anita, también un proyecto nuevo que hace poco nada más también se ha inaugurado. También hemos sido parte del proyecto Insignia USIL en La Fontana, toda una torre nueva. También acá muchos productos de CDB se han suministrado. Hemos trabajado muchos meses de la mano con los ingenieros de supervisión, contratistas, instaladores. Hemos ido muchas veces al proyecto a supervisar, a capacitar. Eh, también hemos sido parte del proyecto Videna. Los que han estado en las charlas anteriores también han podido ver que en los otros productos que tenemos también hemos podido ingresar al proyecto Videna. Antamina, no solamente en proyectos estructurales acá en Lima, sino también en provincias, en mineras, en Coarica. Este es un colegio que ya está próximo a inaugurarse, en Ica.
Eh, y bueno, ¿no? Para que vean que no solamente estamos en Lima, estamos en todos los proyectos del Perú, estamos en Cusco, tenemos una sede también en Arequipa. Entonces, sintámonos libres de poder hacer las consultas, no importa dónde quede el proyecto, nosotros vamos a poder capacitar, verificar, diseñar todas las consultas, todas las aplicaciones que puedan tener. Y bueno, en sí, nos pueden mandar sus proyectos a los siguientes correos, al proyecto de ingeniería, de ventas, si tienen alguna consulta puntual o más amplia, si quieren que hacemos también trabajos de metrados, también vemos proyectos, ¿no? Como les había comentado, tenemos un área de metrados, nosotros vemos los proyectos en AutoCAD, sacamos las cantidades, enviamos la cotización, ¿no? Y también enviamos sustentos de metrados, ¿no? De las cantidades que podemos tener de un plano, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Ahora pueden hacer, bueno, si es que tienen alguna consulta o duda, la pueden hacer en el chat. Yo muy gustoso las voy a poder responder todas. Y bueno, a ver, vamos a leer. Denme un momento, por favor, que voy a leer, voy a, voy a proceder a leer el chat. Les voy comentando que los certificados se les va a entregar en los próximos días, en el transcurso de los 7 días próximos, a los correos. La resistencia, Alexei Calero me pregunta, ¿la resistencia mínima debe de tener el concreto para usar estos anclajes químicos? Se recomienda que a partir de un concreto 170 ya va a poder trabajar. En sí puede trabajar en un 140, pero depende de la carga, va a tender a fallar este concreto, ¿no? Pero con 170 es lo más recomendable. A ver, en tema de ampliaciones y reforzamientos donde se usa dispositivos sísmicos, ¿qué problemas a futuro se pueden presentar? También la consecuencia, si se suelda, seca la barra, la transmisión de calor es alta. ¿Hasta qué temperatura funciona? Justo había comentado el tema de la soldadura. Hay un procedimiento especial para el tema cuando trabajamos soldaduras y que van a estar en contacto no directo o indirecto a los epóxicos. Entonces hay un procedimiento eh, especial el cual no hay que dejar un tiempo de espera entre capas de soldadura. No podemos hacer si tenemos 6 puntos de soldadura, ¿no? Seis pernos, no podemos hacer los pernos, hay que intercalar de pernos, ¿no? Por así decirlo, hacemos el punto de arriba, luego hacemos el punto más extremo hacia abajo, y así, ¿no? Tratar de disipar un poco el calor para que no pueda verse afectado el químico. Eh, y con respecto al tema me imagino que acá la consulta es una plataforma que está en movimiento, ¿no? Por eso es una plataforma con algún mecanismo sísmico. Entonces, este epóxico tiene la certificación que va a funcionar bajo condiciones sísmicas y cíclicas. Entonces, no hay ningún problema. La estructura puede estar en constantes vibraciones y no es que el epóxico va a empezar a tener fisuras, va a fallar, no hay ningún problema. Esto ya ha sido testeado y ha sido certificado por medio de su reporte ICC. Hay tablas que indiquen las capacidades nominales de resistencia a tracción según el diámetro de las varillas roscadas y profundidad de empotramiento. Sí, eso está en la ficha técnica. Mándame un correo, Abraham, y yo te voy a responder, te voy a enviar la ficha técnica y te voy a enviar y le voy a tomar puntualmente el pantallazo y la página donde está la barra, anclar la profundidad y la resistencia máxima a tracción que va a tener puntualmente esa aplicación, ¿no? No se ha visto acá en esta exposición porque esto ha sido un poco más dirigido para el tema de instaladores. Entonces ya hubo antes una charla sobre los químicos en el cual se vio un poco más, se ahondó un poco más en la parte técnica, ¿no? Temas de diseño ya con valores, viendo este tema de cargas. Pero mándame un correo y yo te voy a responder con la tabla para que tengas esos datos.
A ver, ¿qué me recomienda para anclar una brida rompeagua en un muro de concreto existente con una cisterna de agua potable? También se puede usar con el anclaje de tacos de expansión para una mejor garantía antisísmica en techo. Eh, Mira, si utilizas un taco de expansión y químico, no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque el taco de expansión tú necesitas perforar el mismo diámetro que el mismo, claro, necesitas utilizar el mismo diámetro de broca para el mismo diámetro de taco. Entonces, como hemos visto acá, el diámetro de la broca para este tipo de aplicaciones debe ser 1/8 más grande que la barra anclar. Entonces, no te recomiendo que hagas eso. Si vas a utilizar químico, utiliza una varilla roscada a 36, a 193 V7, dependiendo de tu carga, y utiliza el químico, ¿no? O por otro lado, utilizas el taco expansivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el químico en el concreto? Esto tiene una larga duración en sí. Eh, están fabricados para diseñar para trabajar con proyectos con una larga vida útil, como por ejemplo son las presas que tienen el tiempo de un periodo de retorno, se diseñan con un periodo de retorno muy alto, ¿no? Más de 150 años, entonces no hay ningún problema con el tiempo, ¿no? En que va a trabajar el producto. Buenas tardes. En base al químico y a la resistencia del acero, ¿hay alguna fórmula para determinar la longitud de anclaje? Sí. Eh, el ACI te da la fórmula para anclajes de varillas ideales, para un grupo de anclajes. También me puedes mandar un correo, ahí, los correos que están escritos en la presentación, y yo te puedo ayudar para que puedas encontrar la página en el ACI. Yo he usado sopladores mecánicos. Sí, también la idea es retirar todo el polvo que puede generar la perforación a la estructura de concreto armado. ¿Se puede utilizar en reforzamiento estructural? Sí, Ángel Salazar, se puede utilizar en reforzamiento, especialmente para ese tipo de aplicaciones, son este tipo de productos. Andrés Mora, buenas noches. ¿En qué países tienen distribuidores? Eh, Actualmente bueno, nosotros somos distribuidores de Perú. Eh, Puedes hacer esta consulta ya directamente a la fábrica, ¿no? La cual es Red Hat. Gabriel López pregunta, ¿para este producto realizan memoria de cálculo y cuáles son los criterios que se considera para realizar dicho cálculo? Sí, Gabriel, realizamos memorias, necesitamos la carga, las condiciones a las cuales se va a someter el anclaje, si hay una distribución de anclaje determinada, necesitamos todos esos datos, la barra de acero que se va a anclar, el tipo de concreto que se va a utilizar, qué resistencia tiene. Y con esos datos nosotros lo que hacemos es modelar y podemos determinar el diámetro y la profundidad de anclaje para la carga puntual. Hay que llenar una asistencia, gracias. ¿Dónde consigo para realizar las pruebas de tracción destructivas en campo y en laboratorio? Alexis Onofre, nos puedes enviar un correo con ese requerimiento y nosotros te vamos a ayudar para coordinar un tema de pruebas de tracción en obra. No hay ningún problema, mándanos un correo. Ángel, por favor, mándanos un correo y te enviamos las fichas técnicas y la tabla. Para el caso de barras corrugadas de construcción, ¿hay algún equivalente entre la longitud de desarrollo de una barra y la longitud de anclaje de una barra anclada con este material? O si se han hecho ensayos comparativos entre ambos casos. Normalmente la longitud de desarrollo para barras corrugadas, la norma te exige un mínimo de 30 centímetros para barras estas son preinstaladas. No hay un comparativo entre ese caso puntual. Sin embargo, con nosotros lo que se hace usualmente es que con la carga que va a soportar, nosotros si diseñamos e idealizamos el caso y la carga, y si vemos que no hay ningún tipo de deslizamiento, desprendimiento por parte del químico, se considera de que va a trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, y la longitud de desarrollo
Es básicamente tiene como función eso, ¿no? Evitar ese desprendimiento de la barra con el concreto. Para especificaciones técnicas, también nos pueden enviar un correo. Nosotros con gusto podemos pasar las especificaciones técnicas del producto. Sobre otras funciones del producto, bueno, principalmente han sido las más comunes son las que se han expuesto acá en la charla. Barras corrugadas, varillas roscadas, hasta barras lisas también. Alexei Calero, para un concreto de 145. Sí, bueno, un concreto de 145 kilogramos por centímetro cuadrado sigue siendo sólido. Sigue siendo sólido. Entonces, sí podemos ampliar una zapata hecha con este tipo de dosificación, anclar los dowel. Si es que en verdad ha sido diseñada con ese tipo de concreto, no tendría por qué desmoronarse al utilizar una broca. No habría problema. Proceso de instalación de anclajes químicos en climas fríos. Eh, Como les había comentado, no hay ninguna complejidad en climas fríos. El problema es en climas cálidos, porque el químico tiende a fraguar más rápido. Si nosotros nos demoramos en aplicar el químico, lo que puede pasar es que el epóxico va a fraguar en la boquilla. Nosotros podemos dejar o sea, un caso, ¿no? Por ejemplo, dejamos nuestra pistola en el piso por 10 minutos y luego queremos volver a seguir trabajando, ya no va a salir el químico ya. El químico ya fragó dentro de la boquilla, ya empezó a endurecerse. Es imposible. Esa boquilla ya no sirve, hay que utilizar otra. Entonces, para climas cálidos, ese sí es el problema, que hay que ser muy rápido, hay que tener todas las perforaciones listas, limpias, para nada más inyectar, ingresar varilla, inyectar, ingresar varilla. Para climas fríos no, porque incluso el epóxico tiene un mayor tiempo de trabajabilidad. Lo que sí, la limitación es que no le vamos a poder colocar la carga máxima a las 8 horas, como en un clima cálido, ¿no? Porque no va a fraguar todavía ese químico. Entonces hay que esperar que pasen, en el caso de Puno, a 4 grados, hay que esperar que pasen esos 2 días para recién colocarle ese tipo la carga, ¿no? También tenemos un producto de carga rápida, de fraguado rápido, que es el A7 más. Si es que tienen una aplicación puntual en la cual no pueden esperar 48 horas y están en Puno o una zona de baja temperatura, nos pueden requerir ese otro químico sin ningún problema. Se usa en anclajes para puentes tipo losa maciza, sí, para todo tipo de estructuras de concreto armado. No hay ninguna limitación. Nada más hay que saber la carga, qué es lo que se va a anclar, cómo se va a utilizar, y se recomienda la profundidad de anclaje y el diámetro. ¿En qué porcentaje se estima que disminuye la adherencia comparado para barras lisas y barras roscadas? No hay diferencia. Está certificado que para ambos tipos de barras la adherencia va a funcionar igual. Esto sí es un punto a favor, porque hay otros, y esto también está certificado. Hay otros químicos que no son certificados para barra lisa. Acá no hay ningún problema. Es seguro para utilizar en la construcción e instalación de tanques de agua y piscina. Sí, Sergio, es muy seguro. Es como si dejaras una barra embebida. O sea, estos químicos son de muy alta gama, tienen mucha capacidad de adherencia. Si fallara, ten por seguro que va a fallar el acero o va a fallar el concreto, pero es poco probable que pueda fallar ese tipo de epóxicos. Tienen muy alta adherencia. Y pregunta si existen ensayos de vida útil del anclaje químico. ¿Me podría proporcionar, George? Sí, mándame un correo, por favor, y te voy a enviar este tipo de información a Proyecto CDB o a CDB. Mándame y yo te voy a enviar este tipo de información, por favor. Se puede utilizar en anclajes bajo de agua del mar en puertos. Así es, vimos un video en el cual hay que ser un poco cuidadosos ahí, ¿no? Pero sí se puede utilizar. Eh, Vimos un video en el cual el producto trabajó sin ningún problema bajo una condición sumergida, ¿no? Imaginemos que está lloviendo, tenemos una precipitación de 1 centímetro, por ejemplo.
y tenemos el hoyo totalmente tapado de agua, ingresamos nuestra boquilla, gatillamos, ingresamos la varilla y el producto va a trabajar, va a fraguar, no hay ningún problema. Y la viscosidad de este químico va a generar de que no vaya a flotar, no vaya a querer salirse, no. Tiene una muy buena viscosidad, se va a adherir rápidamente a las paredes del concreto, así exista agua a su alrededor, no va a tener ningún problema. Se puede aplicar el CSI más en elementos de altas temperaturas. Sí, hemos aplicado, por ejemplo, hasta a 300 grados en unos hornos, en unas concreteras de horno, sin ningún problema. Lo que sí no se puede trabajar ya para temperaturas de, por ejemplo, de soldadura, ¿no? Ahí, como les había comentado, hay que tener un poco más de cuidado. Jonathan, ¿cuál es el tiempo de vida útil en ambiente salitroso? No tiene ningún tipo no es alterado, no le afecta, no tiene mucha incidencia el salitre con respecto a este tipo de productos. No, es prácticamente impermeable, no es como el concreto, que el salitre empieza a reaccionar con las partículas del cemento. Este no tiene ningún tipo de problema, por eso es que se pueden utilizar bajo condiciones sumergidas, en laderas de ríos, en muelles, no hay ningún problema por esa parte. Procedimiento para anclar, se recomienda varillas completas o mechas. ¿Qué recomiendas? Ya que hay que girar la varilla para eliminar los vacíos. Dependiendo del diámetro de la barra, ¿no? Por ejemplo, una barra de 1 a 3 octavos, no vas a poder, vas a tener que hacer la mecha antes, de todas maneras, porque doblar ese tipo de acero es un poco complicado. Para una barra de media pulgada, de 3 octavos, es un poco más fácil. Es tema ya del instalador, ¿qué se le hace más fácil a ellos? La mecha puede ser un poco peligroso, ¿no? Empezar a girar, pero si lo hacemos con cuidado también puede ser una buena opción, no hay ningún problema. Información de costos. Abraham, Roberto, ¿me puede envíanos un correo de tu requerimiento, si es que tienes los planos o si es que quieres puntualmente una cotización de una cantidad ya establecida? Envíanos un correo. Lo que sí les digo es que hay una promoción con respecto al G5+, pueden ir a verla a la página de Facebook. Hay una promoción que actualmente está ofreciendo CDB con respecto a este producto. Pasen por la página de Facebook, la van a poder ver. La promoción consiste en que pagas por 4 cartuchos y te dan 6, ¿no? Entonces, los invito a que pasen por la página de Facebook y de repente se animan y aprovechan la promoción que actualmente tenemos. ¿Cuántos años de vida útil tiene un anclaje químico ya instalado? Eh, ¿Cuánto tiempo después cuánto tiempo después de instalarlo debo reemplazarlo? ¿Existe alguna documentación al respecto? No se reemplaza, en realidad. Esto no se reemplaza. Es como un concreto, ¿no? No, el concreto tú no lo reemplazas. O, por ejemplo, una barra no post embebida, sino pre-embebida. No es que empiezas a picar el concreto, retiras y luego retiras la barra y la cambias. No, tiene una mayor vida útil incluso que el concreto. No hay que reemplazar este tipo de anclajes. Los anclajes van a trabajar por toda la vida útil, incluso la edificación, sin ningún problema. O sea, como les había comentado, este tipo de anclajes funcionan también para, para proyectos con grandes periodos de retorno, como son las presas. Entonces, están diseñados especialmente para tener una larga durabilidad en el tiempo. ¿Qué ensayo recomiendas cuando no tengo acceso a una prueba de tracción con gata hidráulica? Nosotros hacemos los ensayos, te puedes contactar con nosotros, pues nosotros podemos llevar los equipos a tu obra, sea acá en Lima o en provincia, nada más nos contactas, pero en el último caso, ahí sí no, tendría que ser una prueba rústica, no podría recomendarte, no va a ser una prueba con valores reales, por así decirlo, ¿no? Aparte, estos anclajes o las barras llegan a soportar 15 toneladas, 20, 30, donde o sea, tendrías que contar con un mecanismo que pueda ejercer esa fuerza, ¿no? Y que puedas decir, bueno, lo llevé a 30 toneladas y no falló, está correcto, ¿no? Cumple.
pero no te podría recomendar puntualmente una opción. Bien, esa fue la última consulta. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por los saludos. Ya saben, si tienen alguna otra duda, consulta, la pueden hacer llegar por medio de los correos. Los certificados se les va a enviar a los correos en los 7 días próximos. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, como les digo, vuelvan, pasen a los que tienen consultas con respecto a precios, pasen por la página de Facebook, van a poder ver la promoción y feliz de que ustedes puedan adquirir ese tipo de producto de muy alta calidad, en verdad, muy alta calidad y a un muy buen precio. Gracias con todos y que tengan muy buenas noches.